Epístola a los Romanos capítulo 12. Deberes cristianos. Hemos llegado a la parte práctica que debe de tener la iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos de presentarnos diariamente, siendo el templo de Dios viviente, para que Dios encuentre ese reposo. Así lo hemos estipulado. En la Nueva Traducción Viviente dice este texto así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios, y esto se hace en oración, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo. La palabra sacrificar no es en sí hacer algo que nos cueste, sino morir. Sacrificio tiene que ver con morir, por eso la palabra altar significa matanza. Cuando nos presentamos en el altar para hacer sacrificio vivo, lo que está diciendo es que debemos de morir. ¿Morir a qué? Al viejo hombre, al ego, al mal genio, a tantas cosas. Pablo decía: estoy con Cristo juntamente crucificado. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificios que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, o no imiten las costumbres, las conductas de este mundo presente. Cada década van cambiando las costumbres, los modelos, los paradigmas. Hoy en tiempo vemos que la juventud es más agresiva, más rebelde. Y es cierto que todo eso comienza a estipular un estilo de vida. El apóstol Pablo dice: no imiten esas conductas, esas costumbres de ese mundo bajo, sino más bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así podamos comprobar o comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay dos palabras claves: no os conforméis a este siglo, sino más bien transformados. La vida cristiana es una vida de transformación. Aquí la palabra transformación es metamorfosis o metamorfo, cambiar de naturaleza. El nuevo nacimiento es cambio de naturaleza, y metamorfosis lo vemos en la transformación de un gusano a mariposa. ¿Por qué el gusano no puede volar? Por su naturaleza de gusano. Lo que Dios hace es una metamorfosis, cambia su naturaleza, y así poder volar, dejando su vieja crisálida ninfa, queda atrás su viejo hombre. Con el viejo hombre no podemos comprender las cosas celestiales. ¿Por qué hoy en día comprendemos las cosas de Dios? Porque nuestra naturaleza ha sido transformada, cambiada. En la segunda carta del apóstol Pedro nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas promesas y nos hizo partícipe de su naturaleza divina. Es decir, que nuestra naturaleza ha sido transformada. Y aquí habla de transformación. La manera de transformarnos es por medio de la renovación. La palabra aquí griega para renovación es anakainosis. Y esta palabra anakainosis tiene una connotación sumamente amplia, que tiene que ver con renovar nuestra mente continuamente, porque es allí donde se radican los paradigmas, es allí donde se incrustan las culturas.
la cultura es lo que hace que una humanidad, una población manifieste una conducta. Algo difícil es quitar la parte cultural del corazón del hombre. Y desafortunadamente la cultura terrenal está muy incrustada en el corazón del hombre. Nosotros debemos aprender a establecer la cultura del reino a través de la palabra de Dios. Y esto lo hacemos con una vida de renovación. Y es allí donde la voluntad de Dios se va a establecer en todo lo que es bueno, en todo lo que es perfecto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, tener un perfil bajo, si lo pudiéramos decir, por comprensión. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todo miembro los unos de los otros, pero cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Debemos de preguntarle al Señor, ¿para qué me llamaste al cuerpo? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo? Así como la mano tiene una función, el pie tiene otra función, cada órgano del cuerpo tiene una función específica para el beneficio del cuerpo. También debo de preguntarme, ¿para qué Dios me llamó dentro del cuerpo? Y aquí dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De todas maneras, siempre sea el amor sin fingimiento, aborrecer pues lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con ese amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gócese siempre en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Esa es nuestra característica que tenemos que manifestar, compartiendo para las necesidades de los santos. Este es el amor práctico, ese amor que se tiene que manifestar en hechos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persigue, bendecid a los y no maldigáis. Gócesen con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados siempre con los humildes. No seamos sabios en nuestras propias opiniones. No nos paremos en nuestras palabras. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos siempre lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar siempre en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, pues démosle de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza, y no seas nunca vencido por el mal, sino vence siempre con el bien. Este texto, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos
de vergüenza sobre sus cabezas. Es decir, que haciéndoles el bien a los enemigos, ellos sentirán un fervor de vergüenza. Qué impresionante cómo Dios trabaja, siempre con el bien. Hagamos el bien. Eso lo aprendemos de nuestro amado Señor Jesucristo. Que tengan todos un excelente día. Bendiciones.